Hola, mi nombre es José Daniel y te doy la bienvenida a tu canal, nuestro canal, Filofelicidad. Un canal de buscadores de felicidad donde buscamos despertar conciencia hacia la felicidad. Hoy vamos a tratar el tema de la felicidad. En el vídeo anterior vimos cómo el propósito de nuestra vida era fundamental para alcanzar la felicidad. Hoy vamos a profundizar en este tema. Te pido que te quedes hasta el final para conocer una reflexión de una recordada película sobre el tema. ¿Existe una sola forma de ser felices? Definitivamente no. La felicidad depende de cada persona, de la actitud con que afronte la vida. Por esta misma razón decimos que no puede haber un principio general sobre cómo ser felices, ni tampoco una fórmula, ni un método válido para alcanzar la felicidad. La felicidad está íntimamente ligada al descubrimiento de nuestro propósito de vida. En tanto y en cuanto sepamos cuál es ese propósito de nuestras vidas, vamos a tener una guía clara de hacia dónde debemos ir para transitar la felicidad. Primero, la felicidad no tiene que ver con algo material, con cosas, ni casas, ni autos, ni dinero. Al contrario, la felicidad siempre está más relacionada con un abstracto, con valores, con sentimientos, pero siempre tiene que ver con alguien, proviene de una persona, es decir, la felicidad es relacional, nunca solitaria. Segundo, la felicidad se puede encontrar en dos cosas básicamente, sin entrar en temas trascendentales como Dios, religiones, espiritualidades o creencias. La primera es aquella otra persona que tengo en mi vida, pero no como un aferrarse para que la otra persona me dé o me brinde felicidad, sino desde un compartir la vida, cosas, experiencias con esa otra persona. Puede ser tu pareja, tu hijo, tu amigo, tu padre, tu madre, tu hermano, la persona con quien compartas esas cosas que los hacen felices en la vida. Y la segunda cosa que nos hace felices es lo que hacemos, por nosotros y por los otros. No debemos disociar lo que nos hace felices a nosotros mismos por hacer felices a los demás, porque nuestra meta en la vida es ser felices y compartir esa felicidad con quienes nos rodean. La felicidad nunca puede estar en la maldad. Eso sería una distorsión patológica de la felicidad. Muchas veces estamos más pendientes de agradar a otros que a nosotros mismos, música, películas, juegos, relaciones, para cumplir expectativas de otros sobre un modelo impuesto o autoimpuesto de felicidad. Porque la sociedad, porque la tradición, y un sinfín de porqués que no son nuestros. Por ello te invito a reflexionar sobre la frase «Conócete a ti mismo». Tercero, la felicidad tiene mucho que ver con esa esperanza de volver a encontrarse, con ese reencuentro, con ese anhelo de lo que nos hace felices, con una situación que nos hace felices, un trabajo nuevo, un amigo o un familiar que no veíamos hace mucho tiempo, y que nos provoca un nuevo pico ascendente en la felicidad, o nos saca de una meseta baja, o depresión. Cuarto, la felicidad no es algo a lo que puedas aferrarte, no es algo que puedas tener para siempre, porque como todo en la vida cambia, está sujeto a cambios. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de personas que teniéndolo todo, éxito profesional, dinero, fama, lo pierden todo? Pero frente a esto hay dos reacciones básicas, o quedarme en la meseta baja de mi vida, o salir a buscar mi recuperación y cuando logre la recuperación me encontraré con la felicidad nuevamente. Como quien encuentra un objeto valioso que creía perdido, como quien se reencuentra con un amigo después de mucho tiempo, como quien vuelve a su casa y se reencuentra con su familia. Mientras caminas por esas mesetas altas, tienes que ser consciente que la caída nos acompaña siempre para recordarnos nuestra humanidad, nuestra fragilidad y nuestra falibilidad. Es bueno estar preparado emocionalmente para esos momentos pensando cómo reaccionaríamos frente a esa baja, a una frustración, ser consciente que la caída va a llegar. Eso también es conocerse a uno mismo. Quizás la subida sea sinuosa, quizás no vuelvas a estar tan arriba como estabas, pero siempre será mejor que la meseta baja. En ese sentido la felicidad depende de nuestra actitud frente a la vida, de buscarla, de no quedarse en la meseta de la depresión, del abatimiento.
En esa búsqueda es crucial identificar con qué podemos ser felices, con qué tipo de trabajos, con qué tipo de actividades, de deportes, de juegos, de personas, de relaciones, son las que nos llenan de felicidad, según las propias limitaciones y capacidades, y no complicarse la existencia con cosas que están fuera del alcance o las propias capacidades. No todos podemos ser felices con todas las cosas, no todos podemos hacer todas las cosas, pero sí todos podemos hacer algo que nos haga felices. Quinto, la vida y la felicidad es impensable sin el aprendizaje, por eso es la importancia de los altos y bajos, porque de los dos se puede aprender, desde la monotonía no se puede aprender nada, no se puede pensar en nuevos horizontes. El problema actual con la felicidad es que la hemos rebajado a mero placer instintivo. Por ello, cuando se agota nos genera la necesidad de otra forma o medio de satisfacer ese instinto, y así se crea un círculo vicioso espiralado que nos conduce a una nueva necesidad más grande. Vivimos en una sociedad que ha elevado casi al rango de absoluto, por no decir que ha absolutizado la libertad, como la ausencia de límites para el individuo, por lo que, si nada tiene un límite definido, nunca se puede lograr un objetivo, nunca se puede alcanzar una meta, porque nunca nada va a ser suficiente en esa búsqueda. Frente a esta realidad es el individuo mismo quien tiene la capacidad de ponerse a sí mismo los límites. Ponerse límites no tiene que ver necesariamente con aspectos negativos, no tiene que ver con limitarse. Ponerse límites significa evitar excesos en la alimentación, en los gastos de consumo. En estos casos los límites redundarán en tranquilidad y salud. Ponerse límites para tener tiempo libre para su familia. Porque el hecho que sea más no significa que sume. Sexto. Durante mucho tiempo, prácticamente toda la historia de la humanidad se nos había inculcado que la vida se vivía de una sola y única manera y que había una sola y excluyente forma de ser feliz. Básicamente la vida consistía en ir cumpliendo etapas, metas y objetivos a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, terminar la escuela, buscar un trabajo, casarse, construir una casa, tener hijos, comprar un auto, ver crecer los nietos. Eran hitos existenciales importantes, fundamentales, para acreditar felicidad frente a la sociedad. ¿Todo ello fue real? Hoy toda esa idea se ha visto fragmentada frente al sinnúmero de posibilidades que se abren como abanico, con objetivos y metas cada vez más ambiciosas, cada vez más heterogéneas, donde cada uno puede ir tomando o dejando para sí lo que mejor le parezca según sus gustos, posibilidades e historias de vida. Todo eso tiene que ver con la eliminación de ciertos tabús o ciertos tradicionalismos, que actualmente ya no tienen lugar en las sociedades modernas donde la fragmentación de posibilidades ofrece más oportunidades de acción dejando de lado los horizontes limitados que tenían las sociedades tradicionales. Séptimo. Para ponerlo en términos gerenciales, podríamos decir que la visión de nuestras vidas, ese objetivo final que todos deseamos es la felicidad y la misión, es decir, aquello que se debe hacer para alcanzar la visión, será ese propósito que deberemos cumplir para alcanzar la meta marcada por la visión. Octavo. Como citáramos anteriormente, la felicidad no es tenerlo todo, al contrario, la felicidad se encuentra en lo más simple y sencillo de nuestra existencia. Por esa misma razón decimos que la gente del campo vive más feliz y tranquila que la gente de la ciudad, con tantas complicaciones, preocupaciones y cosas que cuidar. Del mismo modo, suele decirse que la gente simple y sencilla son más felices y viven más años que la gente inteligente y mejor dotada. Cuando eres inteligente tu mente se vuelve inquieta y ante cualquier situación comienza a elaborar un sinfín de posibilidades que se transforma en una bola de nieve que se agiganta con pensamientos y suposiciones innecesarias que te generan ansiedad, preocupación y angustia. Las personas más sencillas, al no tener tantas variables o alternativas mentales a su disposición, no se preocupa tanto, ni con sus pensamientos ni con sus cosas. Lo anterior viene a responder la pregunta, ¿por qué hoy cuesta tanto ser felices? Pues porque la gente está más preocupada en salir de sus aprietes económicos,
o en ir cumpliendo todas las metas propuestas como si la vida fuera una carrera de obstáculos, que en ser felices. Por eso lo más importante es no complicarse con tantas cosas, en tantas deudas solo por llamar la atención o por simplemente decir que estoy haciendo algo. Vivir, existir ya es estar haciendo algo, no tienes que complicarte la vida para que sea vida. Muchas veces la felicidad se encuentra más en no hacer y en no tener, que en tener y hacer tantas cosas que lo único que hacen es complicarnos la existencia con preocupaciones y ansiedades. Simplificar la existencia, lograr la unidad y no esa dispersión caótica de la vida, muchas mujeres, muchos bienes, muchas actividades, o lo que fuere, es un primer paso hacia la felicidad. 9. Cuando lo que hacemos en nuestra vida, trabajo, deportes, recreación, o lo que fuere, pierde su sentido de conexión con la vida es cuando se vuelve aburrido, monótono y comenzamos a sentirnos tristes e infelices. Para que eso no ocurra, planifica tu vida para alcanzar metas, podemos improvisar, pero no ser improvisados, darle un sentido a nuestra vida es eso, darle una secuencia, una lógica, un sentido, una orientación. Por lo tanto, no tiene sentido poner la vida de otros como parámetro o modelo a imitar. Por ello, ten cuidado, con confundas la pasión y el fanatismo que solo son formas de pseudofelicidad, que es esa felicidad efímera que me da mi equipo cuando gana, con la verdadera felicidad. Esas son formas exteriores, fugaces y tienen que ver con lo que otro puede darme a mí, un cantante, un equipo deportivo, un actor, y no con lo que yo puedo dar al mundo. El problema del fanatismo es la chatura de la vida del fanático, no tiene otra alegría que no sea la de su fanatismo, no tiene otra apertura, otra razón mayor de felicidad, como podría ser obtener un título universitario, obtener un mejor trabajo, estar con la persona amada. Todo se limita, todo se reduce a una sola causa de alegría o tristeza. Eso es tener una vida unidimensional. 10 y último. Para ir cerrando este capítulo te dejamos la pregunta: ¿por qué buscar la felicidad? En primer lugar, porque es un acto de rebeldía, de resistencia, como tal es lo más racional que se puede hacer, seguir viviendo, más allá de las circunstancias adversas o negativas, porque no buscar soluciones es una sinrazón, dejarse morir, buscar la muerte es buscar la ausencia de razón, la suspensión de esa capacidad. Ni siquiera los animales o las plantas, que son entes irracionales, buscan su propia muerte. Con más razón, lo más racional que una persona puede hacer es seguir viviendo, buscar una salida, y si nosotros mismos no podemos, debemos buscar a quien nos ayude a encontrar la salida. No pretendas ser perfecto y racional siempre, porque únicamente Dios lo es. Por tanto, ser felices también es comprender nuestra propia humanidad, nuestra propia falibilidad. No hay que pretender ser perfectos ni políticamente correctos siempre, porque en nuestras fallas, en esos ciclos de ascenso y descenso, está la felicidad, sin llegar al extremo de fallar voluntariamente o ser torpes e imprudentes sin tener en cuenta a los demás. Esto significa que es perfectamente válido permitirse fallar en la prueba. No hay que limitarse por miedo al fracaso o por querer ser siempre perfectos o 100% racionales siempre. Ahora sí lo prometido. La felicidad no es tenerlo todo. Es no rendirse cuando no tienes nada. Chris Gardner. ¿Te resulta familiar este nombre? ¿Recuerdas la película de Will Smith, En busca de la felicidad? Si viste nuestro primer vídeo entenderás de lo que estoy hablando. La enseñanza que esta película nos deja es que muchas personas cuando tocan fondo se quedan en el abatimiento, la oscuridad y la depresión, mientras que otros usan ese fondo para impulsarse hacia la superficie. La salida es siempre buscar la claridad. Lo más importante es unir razón de vida con la felicidad.